Em, a veces no tenemos fuerzas, ¿verdad? No sé si le ha pasado que en estos días con tantas cosas por hacer y con tantas cosas y tantas presiones usted sienta que no es capaz. Así nos pasa a nosotros cuando estamos a veces aquí parados para abrir la palabra. Nos sentimos que los temas que vamos a tocar son grandes, tan grandes, y nosotros tan pequeños y diminutos frente a la grandeza de Dios y nuestra vulnerabilidad y nuestras limitaciones, que son muchas, pero en medio de todo eso Dios obra en la debilidad, Dios obra en nuestra debilidad. Y como pueden ver, no estoy muy bien de la voz. Algunos dicen que tengo la voz mejor que antes, pero creo que esta no es la permanente. Entonces, para ellos lo siento. Eh, Hay un tema que comenzamos a hablar hace 8 días y quiero hablar un poco más de él. Es acerca de yo no estuve, pero sí sé. La fidelidad de Dios, la fidelidad de Dios. Y pensando en la fidelidad, aquí tenemos una definición sacada del diccionario Douglas, de Douglas Tenney. Bueno, mi inglés no es que esté muy bien, que digamos. Dice, un atributo o una calidad aplicada en la Biblia, tanto a Dios como a los seres humanos. Dios es constante, Dios es leal, Dios es fiel en guardar sus promesas e inmutable en su naturaleza ética. Generalmente se asocia la fidelidad de Dios con sus promesas misericordiosas de salvación. Fidelidad, según el diccionario Mundo Hispano, es un atributo o una calidad aplicada en la Biblia tanto a Dios como a los seres humanos. Otra vez, parece repetir, Dios es constante, leal, fiel en guardar sus promesas e inmutable en su naturaleza ética. Según el diccionario pastoral, es el atributo en virtud del cual Dios no puede faltar sus promesas. Dios es fiel. La fidelidad es un tema gigantesco. Me quedaré corto hablando lo que pueda decir, por muy bonito que lo diga, me quedaré grande frente al tema que, que corresponde, la fidelidad de Dios. Vamos a ver dos puntos básicos en este mensaje. El primero, en las promesas de Dios. Veíamos que la fidelidad se asocia con el cumplimiento de las promesas divinas. Entonces, en primer lugar, las promesas de Dios y en segundo lugar, los testimonios de la fidelidad de Dios. Y vamos a ver tres testimonios en el segundo punto. Las promesas de Dios. Vamos a mirar en 2 Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios, Pablo, capítulo 1, Pablo está hablando a los que sufren, a los que sufren. Miren el versículo 3, 3 dice, eh, 2 de Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela. ¿En cuántas tribulaciones? En todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Hemos pasado por tiempos tan difíciles. La iglesia de Dios ha pasado por tiempos difíciles. Si alguien podía hablar en carne propia de lo que era el sufrimiento, era Pablo. Había sido golpeado con varas, con azotes, había sido encarcelado, había sido traicionado de los hermanos, había sido señalado
de ser quien no debía ser y estar ocupando un lugar que no debe ocupar. Había sido atacado de fuera y atacado por dentro y había estado también solo. Usted ha estado solo frente a una acusación de unos romanos en un juicio. Pues Pablo lo estuvo solo. Todos se fueron y lo dejaron solo. Si alguien podía hablar de sufrimiento, de naufragios, de ladrones, de tantas personas que le atacaron y le acusaron, era él. Y en medio de todo ese sufrimiento que él siente en él y a su alrededor, él puede decir y hablar de un Dios que consuela. Dios que consuela. ¿Cuánto sufres hoy? ¿Cuánto has sufrido? Bueno, dicen que si no eres casado, no has sufrido lo suficiente. ¿Será así? Los solteros sufren menos. No, todos pasamos por dolor, por sufrimiento, ¿verdad? Sea la situación en la cual estemos. Y aquí está Pablo diciendo, Él nos consuela y sigue diciendo, porque de la manera, versículo 5, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación, porque no queremos, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que así como tiene el poder de resucitar los muertos, también nos levanta en nuestras tribulaciones. Versículo 10, el cual nos libró. Miren este versículo tan lindo, el cual nos libró pasado, el cual nos libra presente y en quien esperamos que aún nos librará futuro de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y está pensando en viajar nuevamente a Corinto, pero ha pospuesto su visita y dice el versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. 13, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros. ¿A dónde? A Corinto, a visitarlos. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, o puede decirse una segunda bendición de estar con ustedes. Compartan, escuchen la palabra de Dios a través de nuestro ministerio, dice el apóstol. Versículo 16, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Los quiere visitar. Versículo 17, así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza. Lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. No están dudando. No está diciendo de pronto, quizás. No, dice el versículo 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y por Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él
amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Qué hermoso versículo, qué versículo tan arrollador. Todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Y entonces pensaba yo en algunas promesas y yéndome al Antiguo Testamento, a los primeros capítulos de Génesis, ¿qué promesa encontramos? ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba con la mujer que le dijo, esta te herirá en la cabeza? O sea, la mujer a la serpiente, esta te herirá en la cabeza, y a la serpiente le dice, y tú le herirás en el calcañar. Y ese darle en la cabeza a la serpiente hablaba de la destrucción de, ¿por medio de quién? De la simiente, de una semilla, de un descendiente de la mujer. ¿Es una promesa? Sí. ¿Dónde encuentra? Génesis capítulo 3, versículo 15, creo, si no estoy mal. Versículo 15. Entonces, ahí encuentran la promesa del Mesías. ¿Dónde se cumple esa promesa? En Jesús, en Jesús. Aquí dice, todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén. Bueno, yéndonos más adelante, allí en Génesis capítulo 12, encontramos a Abraham. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Abraham. Y el Señor le dice, en ti, gracias. Así le dice, en ti serán benditas. ¿En quién se cumple esa promesa? A través de Jesús, a través de Jesús. Muy bien. Y cuando vamos adelante a los profetas, ¿se acuerdan de Isaías? Creo que 53, que dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Bueno, ¿en quién se cumple esa promesa? Del Mesías, en Jesús. Luego el Señor Dios le promete a David que su reino sería permanente. ¿Sería por cuánto tiempo? Para siempre. Sería un reino permanente, eterno, ese reino. Ese reino iba a ser eterno. ¿En quién se cumple esa promesa? En Jesús. Luego, Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice, y tú, Belén de Efrata, era una promesa como unos, no sé, 400, 500 años antes de la venida de Cristo. Miqueas 5:2, y tú, Belén de Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿De quién hablaba? ¿Que nacería dónde? En Belén. Entonces, ¿en quién se cumple esa promesa? Cuando Cristo dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿en quién se cumple esa promesa? Se cumple en Jesús. Todas las promesas son en él sí y en él amén. Hermano amado, hermana preciosa, usted tiene promesas de Dios, del Dios que no miente, del Dios que no falla, del Dios que no le dice hoy sí y mañana no, del Dios que no depende de lo que usted hace, sino de quién es Él. Él está con nosotros hoy y no importa qué pase mañana, no importa qué pase la semana que viene, se caiga este mundo y se vuelva para atrás, no importa, Él cumple sus promesas y así será siempre. ¿Y sabe cuál es la seguridad que tenemos? Que ya ha cumplido promesas. Todavía faltan unas. Él ha venido, todavía no. Lo prometió. Prometió venir y no ha venido. ¿Será que lo cumplirá? Usted no sabe qué será mañana, hermano. John Freddy no sabe qué va a pasar mañana. Mi hermana Zenobia no sabe qué va a pasar mañana. Mi hermano Ferney no sabe qué va a pasar mañana en la finca. No, ni idea, ¿cierto? Pero saben que sí sabemos que el Señor va a estar con nosotros. Sí lo sabe, lo va a cumplir. Usted como yo ha tenido temores, yo tengo temores.
frente al trabajo que nosotros desarrollamos allí, que Sandra me colabora ya en la oficina, uno es pidiéndole al Señor no equivocarse, y son tantas, tantas y tantas cosas que no sabe que pueda pasar mañana o la semana que viene o el mes que viene o el año que viene. Pero seguramente lo que sí podemos saber es que Dios está con nosotros y nos ayuda siempre y nos ayuda. Y frente a los problemas que no puede suceder como esposos, pues como esposos tenemos problemas, ¿cierto? Como esposos podemos tener a veces cosas que no funcionan bien, tal vez, pero lo que sí podemos saber es que cuando busco al Señor, en Él obtengo respuestas. Todas las promesas son en Él, sí, en Él, amén. Y Hebreos capítulo 10, y usted, joven, amado, precioso, que es hijo de Dios, a los que están iniciando los primeros días de su vida cristiana o los primeros años, les habla un hombre que llegó hace más de 30 años a la vida cristiana. Dios va a estar con ustedes. Dios no los va a dejar solos. Ustedes van a tener miedos, ustedes van a vacilar tal vez en cosas, pero lo que nunca podrán decir es que Él los dejó solos. Hebreos 10, capítulo 23, dice, acerquémonos, acerquémonos con corazón sincero. El 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es. Usted está firme. Usted puede decirse que está firme, que vienen vientos fuertes y que no lo mueven. Pues Dios quiere que usted esté firme. ¿Y esa firmeza de qué depende? Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Habla de tener una esperanza, pero también eso se fundamenta en qué? Esa esperanza, en que fiel es quien prometió. Dios quiere que usted esté firme y Dios le da los elementos y me da los elementos para tener firmeza, me da una esperanza. Hoy puede estar viviendo momentos difíciles, pero mañana nos espera estar con Él por siempre. Hoy habrán lágrimas, pero mañana Él ha dicho que va a limpiar nuestras lágrimas. Hoy podemos estar débiles, pero Él ha dicho que el que le busca tendrá nuevas fuerzas. Hoy podemos sentirnos solos, pero Él ha dicho, no me deja solo. Mantengamos firme. Dios quiere que tú seas firme, que no estés dudando, que no estés siendo tambaleado por el viento que golpea tu vida. Mantengamos firme, sin fluctuar de aquí para allá, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien prometió. Primer punto, las promesas de Dios. Segundo punto, los testimonios de la fidelidad de Dios. Vamos a Josué capítulo 23. Josué comenzó a servir al Señor siendo un muchacho, pero en Josué capítulo 23 ya es una persona adulta, una persona mayor, una persona avanzada en años que ha luchado, ha batallado y escuchemos a una persona de experiencia, una persona de mucha experiencia, hablar de su experiencia con Dios en Josué capítulo 23, versículo 1. Dice, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos y alrededor que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes,
a sus jueces y a sus oficiales y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras. ¿Qué dice el final del versículo? Como Jehová vuestro Dios. ¿Tienes confianza hoy en lo que Dios dice? Que se va a cumplir. Cuando tú lees un versículo como el que, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Lo estás creyendo. O sea, cuando sales allá afuera a la calle a trabajar, cuando estás en casa, cuando estás en tu intimidad solo y te sientes derribar, piensas en este versículo y lo crees. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Lo crees? Josué dijo, es digno de que él se crea. Lo que él dijo lo va a cumplir, decía Josué. Le decía a ellos, tengo años de experiencia. Tengo experiencia para decir que lo va a hacer, que lo va a cumplir. Yo lo he vivido. Ahora se los comunico a ustedes. Si él dijo que lo va a hacer, con seguridad lo hará. Y el versículo, y allí en capítulo 23, versículo 14. Y he aquí, dice 14, he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Escuchen esto, escuchen y grábeselo, porque lo habla un hombre que ha estado con Dios, en comunión con Dios, batallando con Dios. Tal vez más que nosotros lo hemos hecho hasta ahora. Un hombre de muchos años de experiencia dice así, dirigido por el Espíritu Santo: no ha faltado una palabra, no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. ¿Ven ahí? ¿Qué ven ahí? ¿Ven dudas? ¿Ven inseguridad? ¿Ven quién sabe qué pasará mañana? Yo me voy y ustedes, vean, para abajo, mijitos, esto se acabó. Se va el duro y se acabó. No, Dios lo va a hacer. Y 24:10 dice, mas yo no quise, dice Dios. Dios está hablando ahí, yo no quise escuchar a Balaán, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Dios los libró. Entonces, el primer testimonio que vemos acerca de la fidelidad de Dios es el testimonio de un hombre llamado Josué. Vamos a mirar ahora el segundo testimonio, está ahí mismo en 24, Josué 24, versículo 17. Bueno, desde el 15, para entenderlo mejor, desde el 15, 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, les dice Josué al pueblo. Josué está desafiando al pueblo, está diciendo ustedes, miren a ver qué van a hacer, pero yo voy a servir al Señor. El 15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca, 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 nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y escuchen el 17, el pueblo dice lo siguiente, el pueblo, primero hablamos de Josué, ahora es el pueblo, versículo 17, porque Jehová nuestro Dios
es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres. ¿Quién te sacó de la condenación? ¿Quién te sacó de la muerte segura? ¿Quién te dio la esperanza de si mañana mueres estar con él? ¿Quién lo hizo? Dice el 17, porque Jehová nuestro Dios, el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado. ¿Quién está diciendo esto? El pueblo. El pueblo está diciendo, nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Tú puedes dar el testimonio de que Dios ha guardado tu camino. Tú lo puedes dar. Tienes el mismo Dios que ellos. Lo puedes dar. Dios dice, Dios me ha guardado. No, Dios nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado. Así que el testimonio de la fidelidad de Dios de parte de Josué, ahora el testimonio de la fidelidad de Dios de parte de quién? Del pueblo, de parte del pueblo. El pueblo dio testimonio de la fidelidad de Dios. Ahora vamos al tercera persona que da testimonio. Está en 2 de Timoteo, capítulo 4. Pablo llegando al final de su ministerio, ya próximo a partir a la presencia del Señor. 2 de Timoteo 4. Dice versículo 16. En mi primera defensa, él estuvo enjuiciado por Roma por causa de predicar el evangelio. Y en ese juicio dice, versículo 16, 2 Timoteo 4, 16, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. 17. ¿Pero qué? Eso, el Señor. ¿Qué hizo el Señor? Estuvo a mi lado. ¿Qué más hizo? Me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Al sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me dio fuerzas cuando me sentí solo. Me dio fuerzas cuando me sentí atacado. Me dio fuerzas y él estuvo a mi lado. El testimonio de Josué, el testimonio del pueblo y el testimonio de Pablo. Y Pablo dice allí mismo en 2 Timoteo 4, 6 y 7, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Mire, está hablando un hombre de mucha experiencia. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Quién sostuvo la fe de él? ¿Quién le dio victoria en las batallas? ¿Quién le llevó hasta el final de la carrera? Él lo puede hacer contigo. Es más, pregunta, él lo está haciendo contigo. Te está llevando en el camino, te está guiando, te está dando fuerzas. Y cuando te sientes solo, tú puedes decir, estoy solo, pero siento que Dios no me dejó solo. Tú puedes decir hoy de corazón, no solamente por lo que ves en la palabra, sino por tu experiencia personal, tú puedes decir, Dios es fiel. Amén. ¿Están despiertos todavía? Sí, a veces la visión se nubla cuando tiene problemas y a veces uno dice, Señor, pero aquí, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué permitiste esto o aquello? Y pensamos incluso que Dios
que es malo pensarlo, pero Dios tal vez se equivocó, es malo pensarlo, pero en nuestra carnalidad, en nuestra fragilidad, tal vez pensamos eso, pero cuando pasa ese chapuzón, ese aguacero, y mira uno hacia atrás, todo lo que pasó, dice, wow, qué bueno es el Señor. Y a pesar de que dudé en mi fe, no me dejó y estuvo conmigo. ¿Tienes esa experiencia? Bueno, ¿qué podemos aprender de la fidelidad de Dios? ¿Se acuerdan de las conclusiones pasadas del domingo pasado? ¿Todos están aquí? ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo es la fidelidad de Dios? ¿Se acuerdan? Por siempre. ¿De qué tamaño es la fidelidad de Dios? Sobrepasa los cielos, sobrepasa. ¿Por cuánto tiempo? ¿Se acuerdan que veíamos también de generación a generación? ¿De qué tamaño es la fidelidad de Dios? Grande es su fidelidad. Pero también aprendimos hoy que en Cristo todas las promesas se cumplen. ¿Qué probabilidad hay de que se cumplan las promesas de Dios? 100%. 100%. No hay duda. No hay duda. Se cumplirán. Si tuviéramos aquí a Josué, ¿qué diría de Dios? ¿Que Dios es qué? Fiel. Si tuvieras aquí a Moisés, ¿qué diría de Dios? Que si tuviéramos aquí a David, ¿qué diría de Dios? Exacto. Y Dios es fiel. Y Dios es fiel. Ahora, tú puedes decirlo, levantarte y decir, sí, 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 de verdad, Dios es fiel. Amén. Cuando Josué comenzó la carrera, era un joven. Cuando ha pasado el tiempo, ya es un viejo. Hasta ahí fue Dios fiel, hasta su muerte. Hasta la muerte de Pablo, Dios fue fiel. Hasta el último segundo que tú estés aquí en la tierra, Dios será fiel. Oremos. Señor, realmente tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Señor, encontramos esa fidelidad de Dios grande, inmensa, esa fidelidad incomparable, esa fidelidad sin cuestionamientos, sin inseguridades, esa fidelidad sobre la cual se fundamentan aquellas promesas que son seguras y son en él sí y en él amén, para gloria de Dios. Señor, gracias, porque podemos mirar hacia atrás y decir, Dios cumple sus promesas, las cumplió. Se las cumplió a Abraham porque le dijo que le iba a enseñar el camino y se lo enseñó. Se la cumplió a David que lo sacó de detrás de las ovejas. Se la cumplió a cada uno de estos grandes hombres de Dios. Se la cumplió a Isaías porque Isaías habló de un cordero que vendría y ese cordero vino. Y una tras otra, tras otra y otra más, la promesa se cumple. Y hoy para nosotros es verdad. Tenemos un Dios que es fiel, un Dios que cumple promesas, un Dios que no cambia, un Dios que merece ser alabado y que merece vivirse para Él con toda la fuerza y el vigor que tenemos. Señor, ayúdanos y perdónanos por las dudas, por las inseguridades, por la falta de firmeza, por la falta de servirte como quieres, por la falta, Señor, de vivir una vida cristiana como quieres, porque dudamos de tus promesas, porque flaqueamos en nuestros problemas y olvidamos el Dios que tenemos. Gracias porque eres fiel y porque tu fidelidad alcanza, porque es de generación a generación. Y hasta el último segundo que estemos aquí,
podremos decir hasta el último segundo que vivamos, la última palabra que digamos podría ser: Dios es fiel. Señor, gracias. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos.